Bueno, vamos a ver, en realidad, la idea de la clase en realidad era ver alguna cosa más del práctico 6 si tienen dudas, y si no, ver dudas de algunos prácticos anteriores, o sea, ya usar esta semana para como clases de consulta, digamos, para el parcial. ¿Ah? Así que, bueno, no sé del práctico 6 si hay algo que les haya quedado ahí dudoso, que quieran ver. Por ejemplo, no sé si de la parte esa de aplicaciones, la del centro de masa, la de matrices ortogonales, que hay una aplicación ahí con el volumen de un paralelepípedo y demás, con los productos estos que estuvimos trabajando, producto escalar y vectorial. No sé si hicieron alguno de esos. Está. Ahí en el chat dice, alguien dice que no hizo de la parte de aplicaciones. Sí, profe, vamos a hacer algunas de aplicaciones. Está, dale. Podemos empezar a ver el uno justamente ese centro de masa. Hacemos ese primero. Y después cualquier cosa miramos alguna parte del otro también. Vamos a hacer eso. Esperen que comparto pantalla. Entonces decía, el uno de la sección esta dice centro de masa. Entonces dice que si se tienen n partículas puntuales de masa MI ubicadas en los puntos PI, o sea que tenemos n masas puntuales de masa MI ubicadas en los puntos PI, cada una de ellas, dice que el centro de masa se puede definir como el centro de masa de ese sistema, le podemos poner C capaz por centro de masa, no sé, es un punto, va a ser un punto justamente, y dice que se puede calcular haciendo la suma de cada una de las masas que tiene la masa que tiene la partícula I está empezando. Qué bien. por el punto, hago la suma en todos los I, eso para todas las partículas, de 1 hasta n, y divido, dice, entre la suma de las masas. Así lo define, ¿ah? El centro de masa. Es todo un punto, ¿no? Porque PI, cada uno de estos PI es un punto. Estoy multiplicando un punto por un escalar, que es la masa que tiene la partícula que está en ese punto. Eso me da un punto. Y esto entonces de acá arriba me da un punto. Y además estoy después dividiendo nuevamente por un escalar. Esto acá de vuelta es una suma de números, así que es un escalar. Por lo tanto, este cociente me va a dar un punto.
Y ese Ay, punto es lo nunca que vamos a ver, llamamos después centro hay de que masa. sumarlo, ¿no? Ojo, ojo los micrófonos No, que sí, algunos eso tienen no. abiertos. Bueno, entonces, esa es la definición. ¿Qué nos pide en la parte A? Dice que probemos que el centro de masa de dos puntos está en el segmento de recta por ellos. ¿Ah? Eso es lo primero. O sea que parte A dice el centro de masa de dos puntos, o sea, si tengo dos puntos, vamos a hacer un dibujo, no sé. Tengo dos puntos acá, un P1 y un P2. ¿Tá? Me dice que el centro de masa está en el segmento de recta que ellos determinan. O sea, en algún lado de este segmento está el C. Si las dos puntos tuvieran la misma masa, ¿no? Lo que podemos ver acá por la definición, es que el centro de masa realmente estaría en el medio, exactamente en el medio del segmento. Pero como a priori estos puntos no sé qué masas tienen, acá tengo una partícula, acá tengo otra, esta partícula tiene masa M1 y esta tiene una cierta masa M2. ¿No? Entonces, lo que dice es que si son, justamente usando esta definición, si son dos puntos solamente y cada uno con su masa, el centro de masa está por ahí, o sea, en algún punto del segmento entre esos dos puntos. ¿No? Eso es lo que tendríamos que probar. Bueno. Entonces, la cuestión, ¿cómo es esto? Esto en geometría, digamos, sería ver cómo describiríamos los puntos que están justamente en el segmento que determinan estos dos. ¿Sí? Eso es lo primero, tener claro cómo son, cómo puedo describir de forma general un punto que está en este segmento. ¿Tá? Si yo tengo claro cómo describir los puntos del segmento, después simplemente es ver, según la definición de C, sustituyendo acá, en este caso, solamente van a ser dos puntos, o sea que esta suma va a tener solo dos sumandos, ver que efectivamente lo que obtengo, este cociente que obtengo, termina siendo, me termina dando la expresión de un punto de esos que dijimos que estaban en el segmento. ¿Tá? O sea, pensemos primero cómo describir los puntos del segmento. Ajá. Entonces, ¿cómo puedo, si yo tengo P1 y P2, cómo puedo obtener cualquiera que esté en este segmento? O dicho de otra forma, si yo conozco P1 y conozco P2, ¿podrían decirme cómo calcular un punto cualquiera que esté en el segmento determinado por ellos? Perdón, ¿cómo dijo? Sí, si yo tengo P1 y P2 dados, ¿tá? Estos dos puntos los conoces. ¿Podrías decirme cómo queda la expresión de un punto cualquiera que esté en el segmento determinado por ellos? O sea, si yo quisiera decir cómo es un punto P, X y Z arbitrario que esté en este segmentito. ¿Cómo lo podríamos calcular? ¿Cómo podríamos llegar a P si tengo este punto y tengo este?
A ver, si yo les dijera, en vez del segmento, toda la recta, ¿sabrían decirme qué expresión tendrían los puntos que están sobre la recta que pasa por estos dos puntos? ¿Cómo hallarían un punto cualquiera de esta recta? Con la ecuación de la recta. Ahí va. ¿Y cómo sería? ¿Cómo te quedaría acá, dado que tenés estos dos puntos dados? Ahí va. Pensemos en la recta primero, si quieren, para que sea capaz más fácil. Un punto P cualquiera de la recta, yo tengo un punto P, X y Z, va a estar en la recta, sí, solo sí. ¿De qué forma tiene que ser P? ¿Cómo determinábamos la recta si yo tenía dos puntos? Por lo que pasaba la recta. Con un vector, Sí, restando los dos puntos, hallas el sí. vector y después lo intersectás con el otro punto, ¿no? Lo intersecto, a ver qué sería eso. No, lo pones a Estoy de acuerdo que uno debería de considerar algún vector que sea paralelo a la recta, ¿no? Que me dé la dirección de la recta. Podría considerar, ahí va, el vector que va de P1 a P2. Bien. Y después que tenía ese vector, ¿qué más hacía? ¿Cómo determino? Ese va a ser el vector director, uno posible. ¿Y cómo me queda acá la expresión paramétrica o no sé, como quieran, vectorial del punto P entonces? ¿Cómo llego a P? Tengo este vector que es director. ¿Cómo me queda la expresión paramétrica acá? Después que tenés el vector director, elegís un Sí, punto, lo sí, pones en X y Z y lambda por el vector. está. O sea, lo que consideraríamos sería decir que, por ejemplo, si yo me paro en P1, que es un punto de la recta, si yo a P1 le sumo un múltiplo escalar de este vector, llegaría a cualquier punto de la recta, ¿no? Ahí va. O sea, que, pero lo ven eso geométricamente, si yo estoy acá y yo, por ejemplo, a P1 le sumo dos veces este vector, lo que voy a estar haciendo es trasladando el punto P1 dos veces este vector. Entonces, el vector por el que dos veces me queda por acá, estaría llegando a un punto por acá. Porque a P1 sumarle dos veces B, si este es B, va a ser que lo que hace es trasladar el punto en la dirección de ese vector. ¿Tá? Tantas veces como veces hayas multiplicado el vector. Si lo multiplicaste por lambda, bueno, ese lambda lo va a agrandar o achicar justamente, y de hecho le podría llegar a cambiar el sentido si quiero recorrer este lado de la recta, ¿no? Multiplicando por un lambda negativo, por ejemplo, este por -1, yo lo daría vuelta, y si a P1 le sumo menos una vez el vector, estaría recorriendo, pero en el sentido para este lado. Estaría recorriendo la recta en este sentido. ¿Tá? Entonces, ahí va. Eso es lo que uno debería de entender geométricamente cuando haya rectas. ¿Tá? Que agarra un punto cualquiera que esté en ella, y lo que hace es sumarle un múltiplo cualquiera del vector paralelo a la recta que podés considerar en este caso el que va de P1 a P2, ¿sí? Que lo hallaríamos como P2 menos P1, ¿no? Este es el vector rojito. Este de acá es el vector que tenemos acá, que va de P1 a P2. Y el parámetro acá, ¿dónde lo tengo que hacer variar para asegurar que recorro toda la recta? El parámetro lambda en los reales. En todos los reales, exacto. O sea, si quiero garantizar que recorro toda la recta, el lambda tengo que permitirle variar en todos los reales. ¿Sí? Bien, ahora, puede ser que a mí me interese, en vez de recorrer toda la recta, recorrer solo un pedazo de ella. Por ejemplo, como acá, ¿no? Que nos interesa solamente recorrer de la recta este segmento nada más. ¿Sí? Entonces, si yo restrinjo los puntos de la recta a los cuales quiero llegar, lo que estaría haciendo es restringir los valores del parámetro, justamente. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ¿no? Ustedes fíjense, si yo tengo lambda, si a lambda le pongo su valor 0, ¿en qué punto estoy? En P1. O sea, para lambda igual a 0, estoy en este punto. ¿Sí? Si, por ejemplo, lambda fuera 1, lo que dijimos fue que a este vector lo voy a estar multiplicando por
por 1, o sea, estoy tomando ese vector, estaría llegando a P2. O sea que para lambda 0 estoy acá, para lambda 1 estoy acá, ¿sí? Para lambdas mayores que 1, fíjense en que lo que voy a estar haciendo es a P1 sumándole un múltiplo de este vector, pero por más de una vez el vector le voy a estar sumando, ¿no? Entonces, si lambda es positivo, justamente mayor a 1, lo que voy a estar haciendo es agrandando este vector y voy a estar llegando a los puntos que están más a la de P2 a la derecha de la recta. O sea, toda esta parte corresponde a considerar lambda mayor a 1. Este punto corresponde a lambda igual 1, este corresponde a lambda igual 0, y estos que están acá atrás, digamos los que están a la izquierda de P1, serían los puntos que llegaría si yo al lambda lo tomo menor a 0. ¿Sí? Con lambda negativo estaría multiplicando el vector por un número negativo y desplazando P1 hacia este lado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que acá, lo único que hay que mirar es si yo solo me quiero quedar con el segmento, entonces entre qué valores tiene que variar mi lambda, nada más. ¿Sí? Entonces capaz que está bueno que si no lo tenían claro, acá lo pongamos, ¿no? O sea, esta parte de acá corresponde a considerar en la ecuación lambda mayor a 1. Esta parte de acá corresponde a considerar lambda menor a 0. P1 corresponde justamente a lambda igual 0, P2 corresponde a lambda igual 1, ¿tá? Y entonces todos los puntos que están entre medio de P1 y P2, ¿a qué valores de lambda corresponden? Si acá estoy Entre en 0 y 0. Ahí está, exacto. O sea, para estar en el segmento, el lambda tiene que variar entre 0 y 1, justamente, ¿no? Los valores entre 0 y 1 son los que hacen, imaginen, si el vector lo multiplican por un medio, en realidad lo que están haciendo es achicándolo a la mitad. Entonces están diciendo que a P1 le están sumando una mitad del vector. O sea, lo están desplazando hasta la mitad del vector. Llegarían a la mitad del segmento, justamente. ¿Sí? Si lambda es un medio, están exactamente en la mitad del segmento. ¿Tá? Entonces, esta parte que está acá adentro, digamos, corresponde a tomar lambda entre 0 y 1. Entonces, si yo solo quiero mirar el segmento que determinan P1 y P2, o describir cómo son los puntos que están en el segmento, son los puntos P que se pueden obtener de esta forma o expresar de esta forma, con lambda variando entre 0 y 1. ¿Ah? Eso es lo que tendríamos. Esto es la recta y el segmento entonces es restringir el lambda. O sea, el segmento P1, P2, vamos a poner así, ¿sí? Son los puntos P de la forma P1 más lambda P2 menos P1 con lambda variando entre 0 y 1. Acá lo pongo cerrado para que justamente pueda tomar el valor P1 y P2, ¿no? Porque quiero el segmento de recta, el segmento cerrado. Si lo que quiero es el segmento abierto, tengo que considerar el lambda entre 0 y 1 abierto, como dijimos acá, ¿no? Ahí me quedarían los puntos interiores al segmento. Entonces, una vez que yo tengo clara cómo es la expresión de un punto genérico, un punto cualquiera que está en el segmento de recta determinado por estos dos puntos, ahora sí, lo que bastaría ver es por qué C, cuando aplico la definición de C para estos dos puntos del centro de masa, por qué C admite esta expresión. ¿Ah? Nada más convencernos de que queda de esta forma. ¿Ah? Entonces, veamos C. C, por definición, ¿sí? Para dos puntos, acá lo teníamos, acá. Recuerden que C lo que hacía era sumar cada punto multiplicado por su masa y dividía por la suma de las masas. ¿Tá? Como en la cantidad de partículas ahora es 2, tengo dos sumandos, ¿tá? Que son justamente, uno es M1 por P1 y el otro M2 por P2. ¿tá? Entonces arriba tendría M1 por P1 más M2 por P2 dividido M1 más M2. Eso es por definición, para n igual a 2, ¿no? Porque tengo dos partículas. Entonces,
yo tendría que ver por qué este punto es de esta forma. Y al decir que es de esta forma, tendría que identificar cuál sería el lambda, para qué lambda escalar estaría multiplicando a P2 menos P1 y sumando P1 para que me dé como resultado esto que es mi punto C. ¿No? Se supone que esto debe de poder expresarse así para algún lambda entre 0 y 1, justamente. ¿Sí? Entonces, una cosa que uno puede ver acá es que, por ejemplo, acá vieron que el P1 no está multiplicado por nada, ¿no? Está multiplicado por un 1. Entonces, si yo quiero que esta expresión se vea como la de arriba, acá el P1 está multiplicado por un escalar que es M1 dividido M1 más M2. ¿Tá? Entonces, de alguna manera tendría que ver si puedo hacer algo con esta expresión para que este coeficiente de P1 se transforme de alguna manera en un 1. ¿Tá? Hay que ver cómo reescribir esto de alguna manera para que el coeficiente de P1 sea 1 y verlo de esta forma. Entonces, fíjense en acá una cosa. Si acá arriba, ¿no? Hubiésemos tenido como coeficiente de P1 a M1 más M2, yo hubiera podido cancelar con el denominador y ahí efectivamente me quedaba un coeficiente 1 en P1. ¿Tá? Pero no tengo el factor M2P1, no lo tengo. Si lo tuviera, si tuviera M2P1, yo podría factorizar por P1 y que me quede M1 más M2 por P1 y cancelar para tener esta forma. ¿Tá? Entonces, lo que uno puede hacer es decir, bueno, puedo hacer aparecer el M2P1, ¿tá? Sumando esa cantidad, y tendría que restarla para que no me cambie nada. O sea, esas son manipulaciones que a veces se hacen en las expresiones, solamente para ver que la puedo también escribir de esta forma. ¿Tá? Entonces, una forma de darse cuenta podría ser esa, decir, acá si tuviera el factor M2P1, lo junto con este factor M1P1, sacando factor común P1, y me quedaría coeficiente arriba de M1 más M2 y podría cancelar y me quedo con... Entonces, lo podemos hacer aparecer, o sea, agarro sí, sumo M2P1, ¿tá? Cosa de que acá al factorizar por P1 ya me quede arriba el M1 más M2 para cancelar con el de abajo, pero para que no cambie la expresión también tengo que restar, ¿no? Lo mismo que sumé lo tengo que restar. Entonces resto M2P1, y después tenía este otro pedacito que aún no lo consideré. Este es este no lo consideré, lo único que hice fue sumar y restar esa cantidad para que no me cambie nada. Este es el M2P2 que tenía, y tengo dividido M1 más M2. ¿Ah? Con eso entonces lo que logro es que en este término, como tengo el P1 dos veces, lo puedo sacar de factor común y me queda M1 más M2, P1. Y después acá entre este y este, fíjense en que tenemos la M2 repetida, así que también puedo sacar de factor común M2, y me queda M2 por P2 menos P1, dividido M1 más M2. De esa manera, este coeficiente cancela con este, a P1, ¿no? A este aún lo divide. Porque acá tengo una suma, entonces tengo este dividido el de abajo, que ahí me va a cancelar y me queda efectivamente solo P1. Y después tengo más M2 dividido M1 más M2, que todo eso es número, por P2 menos P1. O sea, me quedó explícitamente de esta forma, con un escalar, multiplicando ahí a P2 menos P1, que ¿quién sería el escalar acá? M2 dividido M1 más M2. Lo único que falta chequear es que el escalar nos haya quedado efectivamente entre 0 y 1 para que este punto realmente esté en el segmento de recta entre estos dos puntos. ¿Tá? Esa sería una posible manipulación que uno puede hacer para que te quede de esta forma, la expresión del C, del punto C. ¿Tá? Entonces acá les decía, cancelo esto, me queda P1 más M2 sobre M1 más M2 por P2 menos P1. Este es C. Entonces, si yo llamo lambda a este número, el punto C es un punto P de estos de acá. P1 más lambda por P2 menos P1.
¿Por qué lambda está entre 0 y 1? Que es lo que me falta chequear. ¿Es positivo? ¿Mayor o igual a 0? ¿Puede tener masa negativa acá, o sea, la partícula? O es un cociente de masas, ¿no? La masa de una partícula las consideramos mayores o iguales que 0. Está mayor que 0 por tratarse de masas. Por tratarse de masas. ¿Y por qué es menor o igual a 1? Porque es algo dividido por lo mismo más algo estrictamente positivo. Exacto, exactamente. Ahí va. O sea, esto de arriba siempre es menor o igual que esto de abajo, porque lo de abajo es la misma cantidad más algo mayor a 0. Exacto. Ahí va. Ahí. Y todo acá abajo es mayor o igual a M2. Entonces, M2 dividido a algo más grande que él, te queda menor a 1. Entonces, efectivamente, este es un punto del segmento de recta, del C. ¿Se entendió? La parte B es muy similar. Ahora en vez de 2 puntos tenemos n puntos alineados en una recta. Y me pide ver que el centro de masa está en esa recta, justamente. Es casi lo mismo, de alguna manera, nada más que ahora no restringo el lambda a 0,1 porque me dice que puede estar en cualquier punto de esa recta. Lo que hay que ver es que la definición ahora con n partículas, no para 2, sino para n efectivamente, en donde sé que todas las partículas están alineadas en la misma recta, la definición me lleva de vuelta a ver que C se puede escribir de esta forma para algún lambda variando los reales simplemente. Bueno. No sé, bichemos la parte B y después pasamos a... Les dejo la C para ustedes y pasamos a ver algún otro ahí de aplicación. Así que la parte B tenés n puntos. Los n puntos, P1, P2, Pn, alineados en una recta. ¿Tá? Y me pide ver que C pertenece a la recta. Esta es R. Y esto es lo que hay que probar. Entonces, la presión de la recta ya la teníamos, porque es lo mismo de antes, ¿no? O sea, si los n puntos están alineados, significa que están todos en la recta, por ejemplo, que pasa por P1 y P2, justamente, ¿no? Se considera la recta que pasa por P1 y P2, que es la que hoy hallamos la expresión, todos los puntos están en esa recta. O sea, esta R es la misma que de la parte anterior. O sea, esta R son los puntos P de la forma P1 más lambda por P2 menos P1, con lambda real.
¿sí? Lo que nosotros queremos ver que ahora cuando haya C, también lo puedo expresar entonces de esta forma para algún lambda, en R no, real, ¿no? Para algún lambda real, ¿tá? La cuestión acá va a ser que el punto C, la definición del punto C, depende, lo está expresado en la definición en términos de P1, de P2, pero también de todos los otros puntos, porque es M1 por P1 más M2 por P2 más M3 por P3 más Mn por Pn, ¿ah? Dividido la suma de las masas. Entonces, la expresión del C en realidad no solo depende de P1 y de P2, sino que en realidad depende de todos los otros puntos también. Si yo quiero ver que C se puede expresar de esta forma, lo que tendría que ver es por qué C solo puedo expresarlo dependiendo de P1 y P2 nada más. ¿Ah? Entonces, ¿cómo puedo quitar de la expresión de la definición de C los demás puntos que no son P1 y P2, de forma tal que la expresión solo me quede en términos de P1 y P2? ¿Tá? El tema es que cada uno de estos otros, de P3 hasta Pn, todos están en R. Entonces, por estar todos estos en R, se pueden expresar de esta forma para algún lambda. O sea, este se puede expresar a partir de estos dos. Así, para algún lambda. P4 se puede expresar en función de P1 y P2 para algún lambda, y así sucesivamente. Entonces, en realidad, digo, en el fondo, justamente lo que está pasando es que el punto C, si bien depende de la expresión de cada uno de los puntos, como cada uno de estos es función, o lo puedo expresar en función de P1 y P2, en realidad C termina siendo solo, lo puedo expresar en función también de P1 y P2 nada más. Sí, eso es lo que tendríamos que, el trabajo que tenemos que hacer es ese. Tomarnos el trabajo de escribir estos en función de estos dos, sustituir eso en la definición de C y ver que efectivamente el C nos queda en función de los dos primeros puntos nada más, para que se vea de esta forma. ¿Tá? Entonces, hagamos eso. O sea, el P3 es uno de estos P. Entonces, este P3, por estar en la recta, tiene que ser de la forma P1 más lambda, capaz que le puedo poner lambda 3, para hacer hincapié en que el valor del lambda es para el punto P3. ¿Tá? Para este punto hay un lambda que hace que yo pueda expresar a P3 de esta forma, para algún lambda que le llamo lambda 3. Pero para P4 es lo mismo, para P4 está en la recta, entonces tiene que poderse expresar de esta forma para algún lambda que le puedo llamar lambda 4. ¿Tá? Cada punto viene acompañado de un lambda que justamente es por cuánto tengo que multiplicar al vector que va de P1 a P2 para llegar hasta el punto que yo quiera de estos, de acá. ¿Sí? Entonces, ahí yo podría decir esto. Podría decir que si yo agarro el punto PI, ¿tá? Para I a partir de 3. Ahora acá lo ponemos para I mayor o igual que 3. ¿Tá? Digo, PI está en la recta, pertenece a la recta sí o sí, entonces tiene que poderse expresar de esta forma. O sea, es uno de estos P. Así que tiene que ser de la forma P1 más un cierto lambda, que le voy a poner un índice I para indicar que es para este PI, ¿tá? Por P2 menos P1. Esto vale para todo I mayor o igual que 3. Tengo esa expresión. ¿Tá? Con lambda I, justamente un real, ¿no? Entonces, en función, a partir de eso, vamos a calcular C. Yo tenía que C era la suma de los MI por los PI, en I de 1 hasta N, dividido la suma de los MI. Pero cada uno de estos PI, a partir de I igual 3, se puede expresar de esta forma. Entonces, dejemos por un lado lo que es los primeros dos términos, que son P1 y P2, y después a partir de 3, sé que entonces lo puedo sustituir por esto, de acá. ¿Sí? De hecho, podría ni siquiera separarlo y decir que, porque P1, por como lo que dijimos hoy, ¿no? Esta expresión vale para todo I mayor que 3, pero también vale para P1 y P2, porque para P1 acá pongo el lambda I igual 0, y para P2 acá pongo el lambda I igual 1. O sea que, de hecho, esta expresión me vale para todo I, desde 1 hasta N, ¿tá? Y en particular con lambda 0 igual 0 y lambda 1 con lambda 1, que sería el de P1, igual 0, y con lambda 2 igual a 1. ¿Tá?
Entonces, voy a poner acá, eso si quieren como observación, que en realidad para todo i mayor o igual que 1, tengo que pi es P1 más lambda i por P2 menos P1, ¿ah? Porque P1 lo escribo como P1 más 0 por P2 menos P1, este sería mi lambda 1, y P2 lo escribo como P1 más 1 por P2 menos P1. Este sería mi lambda 2. Entonces, yo para simplemente sustituir acá directamente el PI por esta expresión para todo i. Así no tengo que partir la suma. Si no, tendría que partir. No cambia mucho, digo, es lo mismo. Entonces, esto me va a quedar la suma de MI por... Y entonces el PI lo cambio por esta expresión. P1 más lambda I por P2 menos P1. Con I de 1 hasta N dividido la suma de los MI con I de 1 a N. Recuerden que yo quiero llegar a que C se puede expresar de esta forma para algún lambda en R. O sea, lo mismo de hoy, ¿no? Al menos acá ya gané en algún sentido porque ahora ya no depende de los PI, sino que solo depende de P1 y P2, esta parte. ¿Tá? Lo que me falta ver ahora es cómo operar, igual que hicimos hoy en la parte A con esta expresión, para que efectivamente me quede de esta forma. Entonces, fíjense en acá esta sumatoria. Este MI multiplica a P1 y a la otra parte, ¿no? Porque hay una suma ahí. Entonces lo podríamos separar. La suma de MI por P1 para ver qué es lo que es coeficiente de P1, igual que hicimos hoy, ver qué coeficiente tiene P1. Y después, por otro lado, ver cuál es el coeficiente que tiene P2 menos P1, porque eso va a ser después lo que termine siendo el lambda, ¿no? Coeficiente o el escalar es lo que termina siendo el lambda que yo quiero. Entonces, veamos cuál es el coeficiente de P1 y capaz que hay que hacer algún arreglo como hicimos hoy o no sé. Si hay que sumar o restar algo para que me quede de esta forma, con coeficiente 1 el P1 acá. ¿Tá? Creo que no va a hacer falta porque justo tenemos lo mismo arriba y abajo. Entonces, si yo hago la distributiva acá adentro, este por esto y esto por esto, ¿ah? Me queda la suma de los MI por P1 más la suma de los MI por lo otro. Tengo la suma de los MI por P1 más la suma de los MI por lambda I por P2 menos P1. Y cada uno de estos dividido, yo separo la suma de las masas. Entonces, en esta parte de acá, si se fijan, el P1 no depende de I. O sea, yo lo puedo sacar perfectamente de la suma, porque a priori esta suma, ¿no? Es así. Recuerden que todo esto aparecía adentro de la sumatoria, ¿no? Tengo la sumatoria de estas cosas. Acá tengo la sumatoria de estos términos, pero todos estos términos, cuando yo varío el I, todos tienen a P1. Entonces yo como el P1 no depende justamente de I, lo puedo sacar hacia afuera de la suma. ¿Tá? Y acá lo mismo. Acá esta suma, que es una suma en I, esto varía con I, pero esto no depende de I. Entonces, cada sumando en esta suma viene acompañado de este factor. Lo puedo sacar perfectamente de factor común hacia afuera. ¿Sí? Entonces, voy a sacar el P1 de acá y de acá voy a sacar el P2 menos P1. Entonces me va a quedar, porque esto es así también. Ahí va. Todo eso está adentro de la suma. Entonces, este P1, digamos, lo saco hacia afuera, entonces tengo la suma de los MI en I de 1 hasta N, lo saqué de afuera la suma, el P1. Dividido la suma de los MI, ¿no? Que tenía este. Y después tengo más la suma de los MI lambda I con I desde 1 hasta N
el P2 menos P1 lo saco para afuera de la suma, y acá divido entre la suma de los MI. Entonces, si se fijan, ahora sí, todo este coeficiente de P1 es el mismo que este que tengo acá abajo. Se va a cancelar, o sea que esto queda P1, más, todo esto de acá es un número. Todo esto es un escalar. Es un lambda en los reales. Es una suma de escalares, las masas eran números, los lambda i son escalares, esto es todo numérico, o sea, esto es un número, ¿no? Que está multiplicando a P2 menos P1. Entonces esta expresión efectivamente me quedó así. Con ese lambda, ¿no? Entonces, efectivamente el C es un punto de la recta. Para este valor de lambda, sabes, lo pones acá y tenés cómo describir el punto C. O sea, esto te prueba que C está en la recta. O sea que es manipulación en realidad de la expresión genérica de un punto cuando está en la recta. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Se entendió? Está. Bien. Entonces, veamos alguna parte del siguiente, que también es aplicaciones, con matrices. Acá les queda una parte C para hacer después, ¿tá? Pero es bien similar. Ejercicio 2, matriz ortogonal. Bueno, entonces, en este ejercicio lo primero que hace es definirnos lo que es una matriz ortogonal, ¿tá? Lo que vamos a llamar de esta forma. Entonces, una matriz va a ser ortogonal cuando las columnas de la matriz formen un conjunto ortogonal, ¿tá? O sea, acá lo que dice es esto, si yo tengo tres vectores, que son los que voy a poner como columnas en mi matriz, U1, U2, U3, B igual, B1, B2, B3, y W igual W1, W2, W3, ¿tá? Nosotros decimos que el conjunto de los vectores U, V, W es ortogonal si son ortogonales 2 a 2. O sea, si cuando yo me comparo este con este, son perpendiculares. Ortogonales es lo mismo que decir perpendiculares, ¿no? Entonces, el conjunto W es ortogonal si este con este es ortogonal, o sea, son perpendiculares, este con este es ortogonal y este con este, ¿no? Todas las combinaciones de A2 me dan ortogonales, ¿tá? O producto escalar cero, porque ahí es donde está la aplicación, ¿tá? Recuerden que para que dos vectores fueran ortogonales, el producto escalar entre ellos tenía que ser cero. Entonces, definimos conjunto ortogonal como un conjunto de vectores para el cual si yo realizo todos los productos 2 a 2, todos los productos escalares 2 a 2 entre los vectores involucrados, todos los productos escalares me dan cero, ¿tá? Entonces, vamos a definir eso. Yo voy a decir que U, B, W es un conjunto ortogonal
ortogonal si los vectores son 2 a 2 ortogonales. Ortogonales. ¿Esto qué significa? O es equivalente a que el producto escalar de 0, ¿no? Todos los productos escalares 2 a 2 nos dan 0. Eso porque son 3 vectores. Obviamente, esta definición es análoga si tengo n cantidad de vectores, ¿no? Todos los productos de UI con otro cualquiera de los vectores del conjunto tendría que dar 0, producto escalar. Eso es conjunto ortogonal, todavía no definimos matriz. Entonces, si yo tengo un conjunto de vectores que ya sé que es ortogonal, ahora lo que dice es la matriz, una matriz que tenga como columnas vectores que son ortogonales, vamos a decir que es matriz ortogonal. ¿Tá? Entonces, una cosa acá antes de pasar a la definición de la matriz, si el conjunto además de ser ortogonal, cumple esto, además, adicionalmente, todos los vectores llegan a tener longitud 1, módulo 1, decimos que el conjunto es ortonormal. ¿Está? Así que, si además, vamos a ponerlo por ahí porque también aparece esta definición ahora más abajo en el ejercicio, si además la norma de todos los vectores involucrados en el conjunto es 1, son vectores unitarios, entonces el conjunto UVW decimos que es ortonormal. ¿Tá? Así que esto es pedir más que ortogonal. Es pedir ortogonal y además todos los vectores de norma 1. Bueno, entonces, matriz ortogonal dice que si yo tengo A, una matriz, n por n, es para matrices cuadradas la definición de ortogonal, A es matriz ortogonal, si sus columnas forman un conjunto ortogonal. En realidad la definición que yo vi siempre de matriz ortogonal es que las columnas tienen que formar un conjunto ortonormal, o sea, no solo ser ortogonales, sino que además le pedís que sean unitarios. Vamos a poner esa porque lo que pone en el ejercicio como en la parte A, justamente como hipótesis es eso, pone esta hipótesis, que va a armar una matriz A cuyas columnas sean los vectores estos, U y W, donde sabés que estos 3 vectores tienen todos módulo 1 y además son ortogonales 2 a 2, o sea, está asumiendo que las columnas de la matriz A forman un conjunto ortonormal. Entonces la definición de matriz ortogonal sería esta. ¿Ah? Él va a considerar el caso 3×3, en donde U y V y W justamente son estos 3 vectores con 3 coordenadas cada uno, ¿tá? Pero es un caso particular, podríamos hacerlo en general para n por n. Entonces, él dice, agarremos a la matriz que tiene entonces como columnas los vectores del conjunto U, V y W. Me dice que si efectivamente esta matriz es ortogonal, o sea que estos son ortogonales 2 a 2 y de módulo 1, entonces la inversa de una matriz ortogonal es muy fácil, es la traspuesta. O sea, ¿se acuerdan que en general para hallar la inversa de una matriz nos daba cierto trabajo?
¿sí? Vimos el algoritmo aquel de Gauss-Jordan y no sé qué más, y después vimos una aplicación con cofactores también. Pero daba cierto trabajo hallar la inversa de una matriz. Si la matriz es ortogonal, es especial en ese sentido, o sea, tiene las columnas que forman un conjunto ortonormal, la inversa de A es la traspuesta. Es re fácil hallarle la inversa a las matrices que son ortogonales. ¿Tá? Esto es lo que nos pide probar en la parte A. Esto hay que probarlo. ¿Tá? Probar eso. Parte A, probar. ¿Qué pasa esto? ¿Tá? Entonces, siempre que yo quiero probar que la inversa de la matriz es una cierta matriz, en este caso la traspuesta, lo único que tengo que hacer es aplicar la definición de inversa. O sea, si yo hago A, la multiplico supuestamente acá por la A traspuesta, que es su posible inversa, me debería dar la identidad, ¿no? Porque la definición de matriz inversa era esa. Si esta matriz es inversa de esta, cuando yo las multiplique me tiene que dar la identidad. Entonces, agarremos A traspuesta, multipliquémosla. Si nos da la identidad, entonces efectivamente la traspuesta tiene que ser la inversa, porque recuerden que la inversa es única. Entonces, si hay una matriz que cumple la definición de inversa para A, esa tiene que ser la inversa de A. ¿Ah? Entonces, esta parte en realidad solo se reduce a una cuenta. Vamos a hacer A por A traspuesta y vamos a chequear que es la identidad. ¿Tá? Vamos a poner acá que A a la menos 1 es A traspuesta, sí, solo sí, cuando yo haga A por A traspuesta, nos da la identidad. Recuerden que la definición en realidad de inversa pedía que multiplica por este lado y por el otro lado me tiene que dar, de ambos lados me tiene que dar la multiplicación por la identidad. Pero si probamos esta, la otra la tenemos también, porque, lo pongo acá si quieren como observación, porque es aplicar traspuesta en esta igualdad. O sea, si yo esta igualdad la pruebo, una vez que la pruebe, fíjense en que si aplican traspuesta acá y traspuesta acá, ¿tá? Les va a quedar la otra que necesitamos. Porque yo aplicaría traspuesta a ambos lados, traspuesta a esto y traspuesta a esto, ¿no? Y acá al transponer un producto me lo da vuelta, la traspuesta me lo da vuelta. Entonces me quedaría A traspuesta por A traspuesta, porque esta con su traspuesta iría para este lado, y después me quedaría A traspuesta. Y la identidad traspuesta es la identidad, ¿no? La identidad cuando la transpongo me queda igual. Y transponer es lo mismo que no hacer nada. Entonces acá tendría... Ah, no, acá llego a la misma que tenía acá allá arriba. A por la traspuesta es la misma igualdad. Claro, porque esto es simétrico. No, ahí no me sirve. Ahora que veo, no me dice nada esto, porque llego a lo mismo. Bueno, habría que ser, si no, porque o sea, yo para ahorrar, hacer el producto del otro lado, pero también hay un resultado de inversa que me decía, si vos tenías inversa de A por la derecha, o sea, esta es una inversa de A por la derecha, porque la multiplica por la derecha para darle identidad, ¿tá? Si la matriz efectivamente es cuadrada, también esa es inversa por el otro lado. O sea, se prueba que si tiene inversa a un lado e inversa del otro, la inversa a un lado del otro en realidad es la misma. Entonces, en realidad bastaría, si quieren, olvídense de esto, bastaría solamente comprobar esto, ¿tá? Porque si tiene inversa de un lado, efectivamente, siendo cuadrada, tiene inversa del otro y es la misma. A eso se puede probar. Esta cuenta no me sirve para mucho acá. Disculpe. Bueno, capaz la borro nomás. ¿Tá? Entonces, hagamos solamente esta cuenta, ¿tá? Vamos a agarrar A, vamos a poner la traspuesta y ¿por qué nos queda la identidad? Pongo 1. Hay una que queda fácil, la otra que no. Bueno, ahora no sé si es esta o es la otra. Vamos a poner las dos. Está. A ver si pongo... No, creo que me queda más fácil la de poner la traspuesta acá. Porque esta, al transponerla, yo la voy a poner ahora acá acostada, ¿no? A ver, sí, me parece que nos va a convenir hacer la traspuesta primero. Sí. Ahora van a ver el porqué.
Vamos a poner primero la traspuesta. Esta es la traspuesta. Y acá pongo A. U1, U2, U3, B1, B2, B3, W1, W2, W3. ¿Está? Esta es A. Esta es la cuenta que no queda más linda. En realidad la que no queda más linda es la de abajo. Disculpe. No la de arriba. La de arriba se puede hacer la cuenta y también chequear que hay identidad, pero es un poco más fea el tipo de cuenta que tengo que hacer con la de arriba. La de abajo es más directa porque me da la identidad. Y sí vale lo que les decía, que si tiene inversa a un lado y del otro, tiene que ser la misma. ¿Tá? O sea que bastaría con chequear una de las dos. ¿Por qué así me queda lindo? En esta forma de disponerlo. Fíjense, acá lo único que hice fue acostar, ¿no? Los vectores de las columnas los puse como filas. Entonces, cuando yo vaya a calcular los productos acá de fila por cada una de las columnas, para ver qué matriz me queda el producto, ¿no? Fíjense que nos queda primero que nada las entradas diagonales. Debería quedarnos 1, porque tiene que darnos la identidad, ¿no? Y afuera ceros. Entonces, si yo agarro la fila 1 de esta matriz, que es 1, 2 o 3, y la columna 1 de A, que es la misma. O sea, la fila 1 y la columna 1 en esta son iguales. Entonces estoy haciendo el producto de la fila por la misma fila dispuesta como columna, ¿no? ¿Qué es ese producto que estoy realizando? U1 por U1 más U2 por U2 más U3 por U3. ¿Qué es? ¿Qué es de la U, del vector U? Cuando yo hacía U1 por U1, U1 cuadrado, ¿no? U1 cuadrado más U2 cuadrado más U3 cuadrado me está quedando acá en esta entrada diagonal. ¿Eso qué es? La norma sería. La norma del vector U, exacto, al cuadrado, ¿no? O sea, esto es U1 cuadrado más U2 cuadrado más U3 cuadrado, y eso es la norma del vector U al cuadrado, porque con la raíz, si yo hago la raíz cuadrada, me daba la norma de U, ¿sí? Pero como no está la raíz, acá simplemente me quedó esta suma, al multiplicar la fila 1 con la columna 1 me quedó esta suma, eso es la norma del vector U al cuadrado. Entonces, acá en la diagonal obtuve la norma de U al cuadrado. Por lo mismo, si ustedes hacen la fila 2 con la columna 2, miran la otra entrada diagonal, también les queda la norma del vector b al cuadrado, ¿no? Porque les queda b1 por b1 más b2 por b2 más b3 por b3. Entonces, acá les va a quedar la norma de b al cuadrado. Y en el otro, el vector w de vuelta por sí mismo, nos va a quedar el vector w norma al cuadrado. Ahí, fíjense en que si yo quiero que esto sea la identidad, justamente necesitaría pedir que la norma de los tres vectores, del u, el v y el w, sean 1. Por eso la hipótesis en la parte A es esa. En la parte A, para probar esto, él dice que justamente los vectores, además de ser ortogonales, todos son unitarios, todos tienen módulo 1. Entonces, efectivamente, acá tendrías unos unos. ¿Tá? Eso en la diagonal. Y fuera de la diagonal voy a estar multiplicando uno de los vectores por otro de los vectores. Por ejemplo, en esta entrada acá estoy haciendo el vector u por el vector b, producto escalar, porque voy a estar haciendo u1 por b1 más u2 por b2 más u3 por b3. Eso es lo que habíamos definido como el producto escalar entre u y b. Y dijimos en la definición que el producto escalar entre u y b es 0, porque el conjunto es ortogonal. Entonces, acá nos va a dar un 0. Y en todas las posiciones fuera de la diagonal va a pasar eso, porque voy a estar haciendo un producto de un vector por otro distinto. U por B, acá voy a estar haciendo U por W, que también da 0. ¿Sí? Entonces, en las otras entradas tengo ceros, porque en esta, por ejemplo, estaría realizando el producto de U con W, ¿no? Y esta de acá correspondería a ser el producto de B con W. Y así. O sea que decir A por A transpuesta es igual a la identidad, es lo mismo que decir que A es ortogonal. Claro, exactamente. La definición de ortogonal, de matriz ortogonal la puede sustituir por esta. Ahí va, como resultado. Una matriz es ortogonal, sí, solo si su inversa es la traspuesta. Exactamente.
¿tá? Entonces, acá lo que digo es que esto es la identidad, pues la norma de todos los vectores era 1. Parte fue la que se fue. Bueno. Si los vectores no tuvieran módulo 1 y el conjunto fuera ortogonal, pero no ortonormal, ¿sí? ¿Cuál sería la inversa de la matriz A? La traspuesta obviamente no, porque acá no me quedarían unos. Si estos no son unos, acá no me quedan unos, no me queda la identidad. Pero ¿qué tendría que hacerla la traspuesta para garantizar que al multiplicar por A sí me quede 1, 1 y 1 en caso de que estos no sean unitarios? A ver, afuera la diagonal va a seguir dando 0, ¿no? Porque si es ortogonal el conjunto va a seguir dando 0. El problema es que ahora esto no tiene por qué ser unos. Entonces, este acá sigue dándome, la cuenta es la misma, ¿no? Si yo dejara la traspuesta me daría 1 por 1, 1 cuadrado, más u2 cuadrado, más u3 cuadrado. O sea, la entrada diagonal acá sería esta. Para garantizar que esto me quede 1, tendría que ver qué poner, qué factor poner en estos para que al multiplicar justamente este cociente me quede dividido entre la norma de u cuadrado para que me dé 1 efectivamente, ¿no? Eso ya un poco para la parte B, porque la parte B me decía, ¿qué pasa si determine la inversa de la matriz A en caso de que los vectores no, en caso general, o sea, en el caso de que los vectores no tengan el módulo 1? A ver, si yo quiero que esta más esto, ¿no? Que es la norma de u al cuadrado, me quede 1, yo sé que justamente si lo divido por lo que da esa suma, ahí tendré un 1, ¿no? Porque a mí me va a dar lo de arriba. Cuando yo haga el producto de traspuesta por A, me da lo de arriba. Pero ahora no tiene por qué ser 1, pero si yo lo divido por esa misma cantidad, que dijimos que era la norma de u cuadrado, lo que daba arriba, acá está, me daría 1, ¿no? Entonces, fíjense en acá, ¿cuál sería ahora? Lo que U1, U2, U3 son las entradas de A. Esas no las estoy modificando porque A está dada, esto está fijo. Lo que yo tengo derecho a modificar es lo que voy a poner en la supuesta inversa de A, porque ahora querría ver cómo modificar esta para que sea la inversa de mi A, ¿tá? Entonces, acá voy a marcar en verde las coordenadas de A, que son las que voy a estar multiplicando acá. Entonces, lo que antes era U1, que multiplicaba 1, ahora fíjense en que lo que tendría que multiplicar no es solo U1, sino que sería U1 por dividido este número. Y el U2, que multiplicaba por U2 en la traspuesta, ahora tendría que multiplicarlo por U2 sobre la norma de U al cuadrado. Y lo mismo para el otro. ¿Lo ven? O sea, lo escribo así, para que se vea. Entonces yo digo que si esto lo ponemos en la matriz que antes era la traspuesta, o sea, esto y esto
lo que antes ocupaba acá, ¿no? En lugar de 1, 2 o 3, que es justamente lo que va a venir a multiplicar a los 1, 2 o 3 que tengo en A, ¿tá? Me va a dar efectivamente 1, para que me quede los 1 de la identidad acá. Entonces, lo que habría que hacer es modificar un poquito la matriz que pongo acá como inversa, ¿cuál sería? Y básicamente la misma, o sea, la traspuesta, nada más que cada entrada de la primera fila tiene que ir dividida por la norma de ese vector, al cuadrado. ¿Sí? La segunda fila, la traspuesta, lo que haces es dividir cada entrada entre lo que sea la norma de este vector, al cuadrado. Y en esta lo mismo. Si haces eso, cuando multipliques por A, seguro te van a quedar unos acá. Porque la cuenta va a ser exactamente esta y es un cociente de dos cosas iguales. Tiene que dar 1. ¿Sí? Entonces, la matriz inversa de A, en este caso que tendríamos que tomar, es casi la traspuesta. Sería 1 dividido la norma de U cuadrado, U2 dividido la norma de U cuadrado, U3 dividido la norma de U cuadrado. Igual sigue siendo muy fácil, o sea, hallarle la inversa porque vieron que es nada, solo calcular la norma del vector de cada uno de los vectores y nada más nada. Después de transponer. Acá me quedaría B1 dividido la norma de B al cuadrado, B2 dividido la norma de B al cuadrado y B3 dividido la norma de B al cuadrado. Estos son B. ¿Ah? Y después lo mismo con los W. W1 dividido la norma de W al cuadrado, W2 dividido la norma de W al cuadrado y W3 dividido la norma de W al cuadrado. Y esa sería la inversa, en el caso general. ¿Alguna duda de eso? Bueno, y finalmente lo que dice, que también es interesante, es que si uno tiene en el espacio, ¿no? En R3, un paralelepípedo, que sería como un cubo que puede ser que está deformado, o sea que la base, en vez de ser un cuadrado, puede ser un paralelogramo, ¿tá? O sea, este es un resultado que en realidad vale en general. Acá lo va a hacer con un caso particular que es para cuando los vectores sean ortogonales entre sí. Pero si uno tiene, ¿no? Supongamos acá está el origen, acá tengo un vector y otro vector. Entonces acá tuviera el vector U de su, ¿no? Después acá tengo el vector B, lo voy a identificar con el punto. Así miro esto, que sería tipo la base de mi volumen, ¿tá? De mi figura que va a ser un paralelepípedo. Entonces, el vector que va de 0 a B lo identifico con el punto, y el vector que va de 0 a W lo identifico con el punto, ¿tá? Entonces, si yo tengo 3 vectores, pienso en esos como vértices de un paralelogramo, junto con el origen, ¿no? Y después lo que hago, disculpen, no, este de acá es la suma, disculpen, esta es la suma de estos dos. El tercero lo uso para darle la altura, ¿tá? O sea, por ejemplo, tengo el B por acá y le doy esta altura a mi volumen. Ahí es donde uso, este estaba determinado por estos dos, no es que
dado B, U y W y el origen, hay un volumen que puedo hallar con ellos, que es lo que le llamamos el paralelepípedo, ¿tá? Que tiene como base el paralelogramo determinado por dos de ellos y como altura el otro vector. ¿Tá? Entonces acá, fíjense en que uno tendría un dibujito, ¿no? Más o menos así. Eso sería lo que llamaríamos el paralelepípedo determinado por W y el origen. ¿Ah? Y lo que él dice es que en el caso, por lo menos que en este caso queda fácil de mostrar, dice que en el caso en el que estos tres vectores sean ortogonales, porque dice, sí, él está asumiendo que siguen siendo ortogonales, ¿está? En el caso en el que estos tres sean ortogonales, dice que el volumen de este paralelepípedo termina siendo el determinante de la matriz A con valor absoluto. Eso es lo que prueba en la parte C. Prueba que el volumen de esta cosa, vamos a ponerle P, o sea, este paralelepípedo, es el valor absoluto del determinante de la matriz A, donde justamente A dijimos que tenía como columnas los vectores, ¿no? De hecho, eso se puede demostrar de forma general, o sea, no necesito ni siquiera que sean ortogonales para que valga. El resultado que se prueba en forma general es, que me abra acá, sí, está bien, es el valor absoluto del determinante de la matriz que tiene como columnas o filas los tres vectores involucrados. Sí, está bien, se prueba eso. Se prueba esto, de hecho, en forma general, así tal cual el dibujo, o sea, ni siquiera tienen por qué ser perpendiculares los vectores. ¿Tá? Él lo prueba en el caso perpendicular más fácil, que es más fácil. ¿Tá? Entonces, fíjense por qué queda fácil. ¿No? Si fueran perpendiculares, realmente el U, el B y el W, la base sería un rectángulo, porque tendría ángulo recto acá, ¿no? Y la altura sería un vector que es perpendicular justamente a la base. O sea, realmente es un rectángulo acá, y acá tendría así, levanto de forma vertical, digamos. ¿Tá? Entonces, yo sé que el volumen de una cosa de estas es el área de la base por la altura, ¿no? Y el área de la base, como es un rectángulo, también es base por altura. Que como es un rectángulo, es simplemente lado por lado. Donde cada lado es uno de los vectores involucrados. Entonces, y en realidad nos queda muy fácil acá, pues si se fijan, el volumen de esto vendría siendo el área de la base por la altura, ¿no? El área de la base podemos tomar esta y la altura esta. El área de la base, como es un rectángulo, va a ser simplemente la multiplicación de los lados, la medida de los lados. Entonces, si acá yo, supongamos, puse el origen, este era W, este era U en mi dibujo y este era B, ¿no? Yo sé que va a ser simplemente la medida del vector este por la medida del vector este que me va del área de la base. Entonces esta va a ser la norma de U por la norma de W, eso me va a dar el área de la base, y la altura es lo que mida B, que es la norma de B. Y ahora, como les digo ahí, ¿por qué nos queda este determinante? La cuestión está en que el vector B es perpendicular a la vez a U y a W, ¿no? Entonces, este
está en la dirección dada por el producto vectorial de estos dos, de U y de W. Entonces, este B de acá tiene que ser sí o sí colineal con el producto vectorial de U y de W. O sea que este B yo lo podría cambiar por producto vectorial de U y W dividido algún factor alfa, ¿no? Que tendríamos que ver cuál es. No sé si es más fácil capaz de hacerlo de forma general. La cuestión está en que, pensemos por un rato, si este B fuera exactamente el producto vectorial entre U y W, ¿sí? Esto de acá, la norma de U por la norma de W, por el seno del ángulo entre ellos, que sería en este caso 0, si estoy en 90 grados, el seno es 1, no, el seno es 1, claro. Es lo que definimos nosotros como la norma del producto vectorial, ¿tá? O sea, a ver, y el tema es que, ¿cómo? O sea, tengo que hacer aparecer de alguna manera, porque estoy tratando de hacer aparecer el producto vectorial, porque si se acuerdan, en el producto vectorial, la forma de calcularlo era justamente con el determinante de una matriz, en donde lo que hacíamos era poner como filas, o bien como columnas, porque el determinante tanto da si lo pongo como filas o columnas, da lo mismo, de los vectores involucrados en el producto vectorial, ¿sí? Entonces, la cuestión acá está en darse cuenta de eso. ¿Por qué acá aparece un producto vectorial? ¿Cómo aparece el producto vectorial? Y efectivamente ver que el determinante de A termina siendo un cierto producto vectorial de dos vectores por la altura. O sea, el área de la base termina siendo el producto vectorial de U y W, ¿sí? Y después tengo que multiplicar por la altura, que es el otro vector que me falta. Eso cuando lo dispongo todo en una matriz, me termina quedando justamente en la matriz A, ¿no? A ver. Hago así. Me parece más claro hacerlo así. Miren. Vamos a hacerlo así. Vamos a razonarlo acá, pero de forma general, ¿está? Diciendo, sí, tengo que hallar el volumen del coso este, ¿no? Yo sé que el área de la base, lo que yo les quiero convencer, esta parte, es que esto es lo mismo que hacer la norma del producto vectorial de ellos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros definimos el producto vectorial de dos vectores, dijimos que la norma de ese vector era el producto de la norma de cada uno de ellos por el seno del ángulo que forman. ¿Sí? El seno del ángulo entre U y W, como el ángulo es 90 grados, el seno es 1. Entonces, esto por 1, que es lo que se vendría siendo el seno de alfa, me estaría dando la norma del producto vectorial. Esta partecita, que es el área de la base, es lo que me queda, es lo mismo que la norma del producto vectorial de los vectores U y W, que los estoy considerando como los lados de la base del sólido este. ¿Se entiende eso? Esto es la norma de U por la norma de W por el seno del ángulo entre ellos, pero este ángulo es 90 grados. Entonces este seno es 1. Entonces efectivamente esto es lo mismo que norma de U por norma de W. Entonces el área de la base la puedo calcular con esto. ¿Sí? Y ahora, la altura, acá, es el vector B, como les decía, está en la dirección del vector normal de estos dos, a su vez, ¿no? O sea, este B, como es un cierto escalar por el producto vectorial de estos. Porque B es perpendicular a la vez a U y a W. Y el producto vectorial lo mismo, ¿no? Y el producto vectorial cumple lo mismo. O sea, B y el producto vectorial tienen que estar en la misma dirección.
uno tiene que ser múltiplo escalar del otro, porque tanto B como este vector verifican ambos ser perpendiculares a la vez a U y a W. Entonces, esto lo tengo. Lo que me quería ver es quién es alfa para hallar acá la norma, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Ah, bueno, lo puedo despejar de acá. Ahora que veo, simplemente lo despejo. Tengo que la norma de B es la norma de todo esto, la norma de esto. Alfa es un número, lo puedo sacar para afuera de la norma, sale con valor absoluto, porque recuerden que acá todo es positivo porque son longitudes. ¿Sí? Tengo eso. Y por otro lado tengo, porque eso es lo que iría acá, que es la altura, que se me va a cancelar con esto y me queda solo el módulo de alfa. Ah, está, lo que falta ver es que alfa es el determinante. Está, eso. Entonces, norma de B me viene quedando esto. Lo que no sé todavía es cuánto es alfa. Eso es lo que queremos ver. ¿Tá? La idea es que alfa va a ser el determinante de la matriz A, es lo que nos falta. Porque fíjense, si ustedes esto lo ponen acá, que fue lo que dijimos que era inmediato de la definición de volumen de una cosa de estas, donde todo es perpendicular acá, ¿tá? Este norma de B lo sustituyen por esto, este de acá se les cancela con este denominador, y les queda que todo este producto, que es el volumen del sólido, es el valor absoluto del alfa. Supuestamente deberemos probar que es el valor absoluto del determinante de A lo que da el volumen. O sea que lo que está pasando y que hay que ver es que el alfa, que te queda acá, es el determinante de la matriz A. ¿Sí? Eso es lo que faltaría. ¿Tá? O sea que si esto lo sustituimos acá, te queda que el volumen de P es el valor absoluto de alfa. Entonces habría que determinar alfa y ver que simplemente es el determinante. O sea que está. ¿Y por qué alfa te queda ese determinante? Porque alfa no lo podemos determinar. Esto saqué para la norma. Y por otro lado sabemos que B, producto escalar con U da 0. Este producto escalar con U da 0. O sea que esto, producto escalar con U, daría 0. Está. Este producto escalar tiene que dar 0 justamente. A ver, ¿cómo saco el alfa S? A ver, nosotros, esto acá todavía no lo impusimos, ¿no? O sea, sabemos que si yo hago el producto escalar de B con U, da 0. Esto sería ser alfa. El B era esto, así que el producto escalar con U tiene que ser 0. Y acá yo puedo sacar esto hacia afuera. Ahí no me dice nada porque me queda el producto de U, producto vectorial W con U, que ya sé que es 0. Así que por alfa no lo podría determinar. Y lo mismo si uso los otros. Entonces, ¿por qué? Que lo había hecho de forma general. ¿Y por qué el alfa te queda este B es la proyección, el dibujito. No, es la norma. Con la normal ya. Entonces, de acá yo sé que vale la norma de B dividido la norma
del producto vectorial. Sí. Y la norma de B eh, esto no me sirve. ¿Por qué me tiene que quedar esto? Este es el B, producto escalar con el producto vectorial de los otros. A ver, este es U, A, lo ponía U, B y W, ¿no? No. Tendría que haber agarrado, mi dibujo no es muy claro, pero D, U y W. A ver, si probamos que el alfa, ¿no? Es este producto escalar, o sea que lo puedo calcular haciendo el producto escalar del vector B con el vector que obtengo del producto vectorial entre U y W, ahí ya estaríamos, porque esto de acá es el producto vectorial. ¿Se acuerdan que lo que hacíamos era poner una primera fila que era I, J y K y los dos vectores involucrados? ¿Sí? Pero como después tengo que hacer encima el producto escalar con B, lo que hago es en la primera fila poner efectivamente en lugar del IJ el vector B y me da lo mismo. O sea, esto de acá es hacer exactamente este determinante de la matriz que tiene como fila estos vectores, que en valor absoluto es lo mismo que el determinante de A, nada más que están ordenados distintos, ¿no? O sea, en A él ponía los vectores en vez como fila los pone como columnas, da lo mismo, eso no te cambia el determinante, poner como fila o columna, recuerden que daba lo mismo el determinante, ¿está? Y el orden en el que ponga los vectores, lo único que te puede afectar es un signo, pero como está poniendo un valor absoluto en el determinante, ese signo más menos 1 es un 1. Entonces, esto efectivamente va a ser el determinante de A. ¿Está? El tema está en ver por qué el alfa nos queda este número. ¿Sí? Ahí tendríamos lo que terminaríamos el ejercicio. Sale de acá, o sea, sale de la relación que hay entre el vector y cómo está definido el B a partir del producto vectorial. ¿Por qué el alfa es esto? Si yo lo pongo acá, este producto es la norma de B por la norma de este por el coseno del ángulo entre ellos, ¿no? Y el ángulo entre ellos es 90, entre este vector y este. Ah, no, perdón, es 0, porque son colineales. Ah, está, es eso nomás. O sea, esto es la norma de B por la norma de U más producto vectorial W por el coseno del ángulo entre ellos. Eso por definición de producto escalar. ¿Tá? Pero el coseno entre ellos es 0, porque recuerden que los vectores acá son colineales. Tengo el B por algún lado y el producto vectorial colineal con él, ¿no? Eso fue lo que dijimos hoy acá. Entonces el ángulo entre estos dos vectores es 0. Y el coseno de 0 es 1. O sea, esto es 1, o sea que se va, y me queda solo esta parte, ¿no? Que es lo mismo que tengo acá, porque si se fijan acá, el alfa, ¿no? La norma de B es el valor absoluto de alfa por la norma del producto vectorial. Y por acá estoy llegando a que el valor absoluto de esto, poner así, sí, está bien, es la norma de B por la norma de U producto vectorial W. ¿Sí? No sé si ven eso. Igual si no lo retomamos el jueves, porque el jueves todavía tenemos clase, podemos terminar de ver este último pasito, pero es, o sea, de acá vos tenés esta relación entre el B, la norma de U, producto W, producto vectorial W y el alfa. Por otro lado tenés que, como estos son colineales, el ángulo entre ellos es 0 y podés usar la definición de producto escalar, ¿tá? Y entonces obtener que efectivamente el alfa te termina quedando esto.
que es justamente el determinante de la matriz A. Bueno, ya nos repasamos de hora. Hacemos si quieren, hacemos eso. No sé si se entendió algo, quedó medio entreverado, me parece, esta última parte. La clase que viene, podemos, si quieren, retomar este pedacito del determinante que no nos dio mucho el tiempo ahora, la parte C. ¿Tá? Así lo escribimos de vuelta prolijo. Y después seguimos con dudas que tengan de los prácticos de atrás. Tipo clase de consulta. Bueno, nos vemos entonces, nos vemos el jueves.